Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech, Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, seguimos con Rousseau, a vueltas con Rousseau, porque vamos a ver, estoy haciendo varios vídeos de Rousseau. Hasta el momento he hecho dos, bueno, tres, partido también de incluir el prólogo del libro que yo tengo, de Alianza Editorial, de Sociología. Y hasta el momento, el último vídeo que he hecho se corresponde con el capítulo segundo, capítulos primero, segundo, tercero y cuarto. Y quería hacerlos un poco más reducidos, es decir, que no duren 18 o 20 minutos, porque, bueno, lo que pasa es lo siguiente, que la gente se cansa de verlo, es así de claro, ¿no? O puede ser que resulte demasiado, eh, pues, bueno, que una persona se tenga que coger mucho tiempo para ver un vídeo y es mucho más ameno que duren 4 o 5 minutos. Eso es una recomendación que se hace desde el marketing digital y yo lo sabía, pero bueno, soy siempre reticente a seguir las normas muchas veces y lo hago a mi manera. Entonces, bueno, ahora siguiendo con el libro que tengo y el capítulo segundo, vamos a ir al capítulo 5, a ver dónde lo tengo, que habla del derecho de vida y de muerte, ¿vale? Porque en los anteriores capítulos quiero recordar que la soberanía es inalienable, que es el primero, que la soberanía es indivisible, es el segundo, de si la voluntad general puede errar, es el tercero, y el cuarto, de los límites del poder soberano. Tengo que hacer un inciso también y decir que tengo que hablar mejor del soberano y de los límites del soberano para hablar luego del legislador, porque parece que son entes más morales o jurídicos de personas físicas y por tanto no supeditados a las leyes o no que son parte jurídica directa, muchas veces no lo son y hay que especificarlo bien. Entonces, eso lo haré en otro vídeo. En este caso vamos a hablar del derecho de muerte, como os decía, y el capítulo es muy claro cuando habla, porque habla de, por ejemplo, los crímenes, los asesinatos, los juicios sumarísimos o las partes en que se falla en un jurado por parte del juez y por parte de los juristas en casos de delito, de delincuencia, de crímenes, sobre todo habla de crímenes y asesinatos, y también en caso de gracia, de conceder gracia o otro tipo de consideraciones específicas o emanaciones que son parte práctica de una ley, no es la ley misma o el derecho de ley, o cómo se interpreta el derecho, sino que es el ejercicio práctico, pragmático de un caso particular, ¿no? Y aquí pues ponemos unos cuantos. Empiezo diciendo que sí, bueno, cada preguntarse por qué los particulares, no teniendo los particulares derecho a disponer de su propia vida, no se la pueden quitar a grandes rasgos, dicho genéricamente, o no se la pueden otorgar, sí que pueden conceder esa cesión como cesión al soberano para que éste lo haga. Pero dice que es un mal planteamiento, tal como se plantea, lo plantea él mismo porque seguramente alguien lo habrá citado, porque ya sabéis que se carteaba y hablaba con otros contractualistas, sino mayoritariamente para criticarlos, como Diderot, Voltaire, Pufendorf, Hobbes, Locke, ya os he nombrado muchas veces y él también los nombra como recurso autoritas aquí, pero él se hace esta pregunta retórica al principio para contestarse el mismo, que está mal planteado, porque dice que una persona tiene derecho a preservar su vida, aun a riesgo y cuenta, si se presenta el momento de hacerlo. Por ejemplo, en defensa propia, o por ejemplo, pues quien no dice que un hombre particular, si vamos a la analogía más simple, a la categoría más simple, no tiene derecho a arriesgar su vida para salvarse cuando está en peligro o cuando está en una embarcación, por el ejemplo de una embarcación y hace mal tiempo climatológico y entonces la embarcación naufraga y pues él tiene derecho a rescatarse a sí mismo, a preservar su vida. O también cuando se tira por una ventana, pues por el motivo que sea, porque está defendiendo su vida, no se le tiene que considerar suicidio propiamente, que en todo caso sería inviable que se le pudiera acusar de nada, pero bueno, él lo dice como un ejemplo pragmático también de lo que está diciendo en el párrafo anterior, del principio del punto. Y el contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes. Aquí vamos a la página 39 del título primero, porque quiero recordaros en qué consiste el corpus social, ¿vale? Por lo tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, porque hay varias cláusulas que nombra, como ya os dije en otro vídeo, se reduce a lo siguiente, a la idea más sintética.
Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Esa es la relación de la comunidad, ¿vale? Uno se tiene a sí mismo y se tiene a los demás, forma parte de sí mismo y la parte al mismo tiempo de un todo, en el que todos los miembros deben preservarse a sí mismos y a todo el mundo, dentro de un orden establecido, claro y legitimado, del bien común, consensuado, deliberado, con deliberaciones, etcétera, donde el soberano también está integrado por la suma de los particulares, ya hablaremos del soberano mejor, pero aquí dice que el contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes, por lo que decíamos de arriesgar la vida, y que eso tiene pues un hándicap, digamos que tiene un doble aspecto, mejor dicho. Es decir, que habrá momentos en los que si uno mismo tiene derecho, un particular o un hombre, o un ciudadano en todo caso, tiene derecho a ser resguardada su vida, también tendrá en ocasiones que ceder la misma para que la armónica relación de esa parte total del colectivo no se vea dañada y no se implique la nulidad del acto. Y luego pues, ofrece casos particulares. Por ejemplo, la pena de muerte infligida a los criminales puede considerarse poco más o menos, dice textualmente, bajo el mismo punto de vista, que cuando habla de conservar la vida a expensas de los demás y debe darla por ellos, como os decía antes, cuando haga falta, pero especificando que no será juez y parte de la causa, y el soberano tampoco. ¿Cómo se come eso? Pues que los jueces, los procedimientos del juicio son las pruebas y la declaración, pues ahí ya se arguyen toda una serie de defensas y de alegaciones para ver que la causa o el fallo es justo o no es justo, o se falla lo que se falla. Pero que en el caso de la pena de muerte es lo mismo, infligida a los criminales, se puede considerar más o menos bajo el mismo punto de vista que el derecho de vivir o el de morir. La siguiente disyunción. Para no ser víctima de un asesino es por lo que se consiente en morir si uno se convierte en ello. Pero después de decir esto, va a decir una serie de consideraciones aparte que yo creo que son especificidades muy, muy, muy concretas que no se suelen producir mayoritariamente, por lo menos en una república ideal, según dice él. Si no, sería motivo de derrocamiento del imperio, porque entonces habría mucho delito, o no se otorgarían demasiadas gracias, etcétera, como dice después, porque en el contrato, lejos de disponer de su propia vida, no se piensa más que garantizar, salen notificaciones, más que garantizar eh, la de uno y la de los demás. Y no es presumir que alguno de los contratantes premedite entonces hacerse colgar. Es decir, es un ejemplo muy radical, pero si uno tiene derecho a conservar su propia vida, dice Rousseau que también tiene el deber, aunque el derecho no haga deber, el derecho no se pueda establecer como taxativo. Sí que es verdad que como corporación conjunta de varios miembros, el soberano, como poder moral o entidad jurídica, el súbdito, el ciudadano, en otra naturaleza diferente, pero muy parecida, sometido al Estado y el súbdito sometido al poder de las leyes, o el hombre, o el pueblo, por ejemplo, como ente que es el que decide en última instancia y está por encima del Estado lo que se tiene que legislar, o el legislador como una figura vehicular que es independiente de todas las demás. Eso lo veremos después, el legislador. Pues todas estas categorías están dependientes unas de otras, de una serie de relaciones, ¿vale? En el caso de la vida y de la muerte, aquí habla de la muerte infligida a los criminales cuando no haya más remedio, es lo que yo he entendido. Porque todo malhechor que al atacar el derecho social se convierte en sus fechorías en rebelde y traidor a la patria, cesa de ser miembro de ella, violar sus leyes e incluso le hace la guerra. Aquí observamos una contradicción que nota a pie de página sí que se ha recogido. Y es que en el capítulo cuarto del libro anterior, del libro primero, estamos en el libro segundo, el capítulo quinto, Rousseau había sentado un axioma que era prácticamente incontestable, ¿vale?
o no podía ser refutado. Y es que, lo cito textualmente, cada estado solo puede tener por enemigos otros estados y no hombres, dado que entre cosas de diversa naturaleza no se puede establecer ninguna relación verdadera. Aquí, sin embargo, mezcla la persona física, el criminal, con la persona moral, que es el Estado, convirtiéndolo en enemigos. Porque lo que dice después, respecto del malhechor, es que cuando se hace morir al culpable, se hace no como ciudadano, sino como enemigo. Y los procedimientos y el juicio que se sigue, ese proceso judicial, eh, que dice que se ha roto el contrato y se ha violado la parte legislativa y jurídico penal, pues entonces esa persona o ese particular ya no es miembro del Estado y se anula el acto, ya porque lo que afecta a uno, afecta a todos, aunque sea un particular, aunque el particular lo que implica es que toma decisiones por su cuenta y riesgo, pero también puede formar parte, como luego veremos, del Estado, aunque sea una parte dividida ese Estado o esa soberanía. Y será pues lo que quede de la no división, lo que sea consecuente con el poder legítimo, ¿vale? Y con el consensuado, menos esa parte que está dividida. Pero aún así, no dejará de ser un acto pues muy, muy, muy individualista, muy unilateral. Puede alguien decir que la condena de un criminal es un acto particular, ¿vale? Porque ya hemos visto que los particulares toman decisiones por su cuenta y riesgo, pero que por eso tal condena no pertenece al soberano. El soberano no ejerce de juez, ni fallo en la causa, ni da fallos en la causa. Es un derecho que se puede conferir sin poder ejercerlo él mismo, ¿vale? Él dice que tiene dudas. Todas mis ideas se sostienen, pero tengo que razonarlas, ¿vale? Porque emplea razonamiento deductivo e inductivo muchas veces. Además, la frecuencia de los suplicios es siempre un signo de debilidad o de pereza en el gobierno, ¿vale? Porque eso quiere decir que o está bien mal constituido de facto de un inicio, o bien se ha corrompido o está enajenado. La enajenación ya hemos hablado en otro capítulo, en otro vídeo, de lo que consistía. Implica muchas veces la nulidad del acto por diferentes motivos y en otras instancias. Y respecto al derecho de gracia o de eximir a un culpable de la pena impuesta por la ley pronunciada por el juez, solo pertenece a aquel que está por encima del juez y de la ley, no al soberano. Porque el soberano, digamos que no es parcial, es imparcial. Cuando hay pocos castigos, la sociedad va bien. Cuando hay muchos castigos, es sinónimo de degradación o de alienación o enajenación de esa sociedad. O que hay mucha corrupción, o que es un imperio que está a punto de ser derrotado o está invadido por fuerzas extranjeras que lo norman mucho, etc. Y aquí dice que la contradicción consistía en que aquí decía que la condena no pertenece al soberano, es un derecho que puede conferir sin poder ejercerlo él mismo. Cuando no sea condenado al exilio, deberá ser condenada a muerte. Pero siempre se puede sacar algo bueno, dice después, no lo cito textualmente, pero lo dice así, en el mismo capítulo, se puede sacar algo bueno de un asesino, siempre y cuando no sea inopinable e inapelable que el asesino siga matando. Entonces, en ese caso sí que es deber del Estado condenarlo, ¿vale? Permitir que se le condene, que el juez que falle eso le condene. Y bajo la República Romana pone el ejemplo de que ni el senador ni los cónsules intentaron nunca el indulto. Luego dice que el pueblo mismo no lo otorgaba, aun cuando de revocar a su propio juicio. Las gracias frecuentes anuncian que pronto no tendrán necesidad de ella los crímenes y todo el mundo puede ver dónde lleva esto. Pues cuantas más gracias se dan es porque hay más crímenes. Cuantas menos gracias se dan o menos indultos es porque estamos en un estado regulado de derecho donde el pueblo interviene más, donde hay un orden establecido tendente al bien común y ese orden social es un vínculo social muy ordenado
y legitimado, con derecho a ley, más perfecto. Y es lo que os quería decir del capítulo 5, ¿vale? Yo es lo que interpreto. Si vosotros interpretáis cualquier otra cosa, pues me parecerá bien, porque yo de Rousseau lo estoy estudiando ahora más a fondo. El de contratos sociales es más difícil porque es derecho político. Recoge los elementos esenciales de la teoría política de Rousseau. Y bueno, el primero y segundo capítulo ya os he dicho que tiene mucha enjundia y es mucho más importante a efectos de reglamentación jurídica y de objeto de derecho y de interpretación del mismo derecho, desde el punto de vista académico y jurídico, contencioso jurídico, que los capítulos, o sea, que los libros tercero y cuarto, que hablan de otra cosa. Bueno, os lo voy a citar porque el capítulo tercero tiene el título, todavía no ha llegado él, a ver si lo encuentro. Ya os dije que tenía 12 capítulos el libro segundo y acaba en la división de las leyes. El libro tercero, pues habla del gobierno en general, habla del principio que constituye las diversas formas de gobierno, los diferentes modelos de Estado, desde la República hasta el despotismo ilustrado o la tiranía, etcétera, pasando por la autocracia o el gobierno de unos pocos o la monarquía, por ejemplo, ¿vale? Y luego el cuarto capítulo, bueno, también se habla de la monarquía, habla de los modelos de Estado concretos o formas de Estado. Y por ir más rápido, a ver si encuentro el cuarto. El cuarto, el libro cuarto es que la voluntad general es indestructible. Aquí ya volvemos a la voluntad general, que es el fin en sí mismo del pacto social, a lo que tiende. Yo creo que aquí en el cuarto lo que hace son especificaciones y notas a pie de página, que luego también hay al final del libro notas concretas que especifica. Habla de los sufragios, es decir, cómo se vincula la política y cómo se vincula la forma de gobernar y de qué forma se gobierna. Porque habla de las elecciones, de los comicios romanos, en concreto de la República Romana, siempre pone como idea de la República Romana y la griega en un momento dado cronológico. Pues habla aquí de la dictadura, etcétera. Entonces eso ya es más casos concretos de cómo un gobierno está regido o cómo está conformado. Y hasta aquí espero que os haya gustado. Yo estoy estudiando mucho esto, pero me cuesta, porque así como el discurso sobre las ciencias y las artes me resultó mucho más retórico, pero bonito y bello, mucho más entendible para mí, para mi nivel de filosofía, que no tengo casi nada, prácticamente pocos autores he leído. Ahora estoy leyendo a Nietzsche un poco y estoy informándome al respecto. Luego los posocráticos también los conozco un poco más, a Platón y Aristóteles y Sócrates también, pero un poco más, ¿eh? O sea, quiero decir, Kant un poquito, la idea de la cosa en sí, todo esto, pero vamos, Rousseau es que le he cogido un amor, porque pienso que, como os he dicho otras veces, nació en una época equivocada para sí, para él mismo, para su capacidad de razonamiento, que mismo criticaba porque estaba en el periodo de las luces, el siglo de las luces. Y yo creo que es muy interesante poner en boga que la tendencia al bien general y al bien común se utiliza en muchos gobiernos, en muchas formas y modelos de Estado, en algunos países y en ciertos países. Se ha tomado como modelo ciertos aspectos de su política o de su interpretación de derecho y, y bueno, creo que el derecho, que el hombre tiende al bien y a preservar su propia vida, creo que está tomado como inclusivo de la primera Declaración de Derechos Humanos, después de la Revolución Francesa, tengo entendido, pero no estoy segura, creo que sí. Por algo será, ¿no? Quiero decir que es un contractualista muy bueno, positivista, y si ya de entrada dice que aunque sea en el estado de naturaleza el hombre tiende al bien, ya es una cosa muy buena. En contraposición a lo que decía Hobbes, que el hombre es un, creo que era Hobbes,
el hombre es un lobo para el hombre, con eso ya lo dice todo. Quiero decir que se pueden desarrollar muchas argumentaciones al respecto y muchas disquisiciones, pero está claro que pues la voluntad de Rousseau se plasma también en su obra. Pues hasta aquí me he enrollado un poquito más porque quería hacer una serie de declaraciones que estoy estudiando mucho, que me cuesta mucho memorizar y que a veces tengo que leer el libro para volver a leer los mismos párrafos que he leído 40 veces. Pero bueno, yo en derecho político creo que sacaría malas notas. Pero Rousseau es Rousseau, así que y no cejaré mi empeño de seguir estudiando filosofía por mi cuenta. Un saludo, espero que os haya gustado. Ya no me enrollo más. Marisa Domenech.